Seguimos avanzando en nuestro programa. Son muchos y muy rápidos los cambios que las tecnologías de la información y de la comunicación están significando en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Si el Big Data era hasta hace poco el futuro, hoy sus aplicaciones forman parte de nuestro presente. Veremos hasta qué punto. Su ventaja es la capacidad de gestionar datos, estén o no estructurados, transformando la información en conocimiento. Hoy vamos a tratar sobre Big Data y en concreto sobre su aplicación en el ámbito de la economía y de la empresa. Tema sobre el que se celebró una jornada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED el pasado 14 de noviembre, en la que se presentó el documento de AECA, de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Big Data e Información Empresarial. El documento hace una aproximación general al Big Data, significado, contenido y potencialidad. Revisa las oportunidades y riesgos que representan las nuevas tecnologías de la información y los Big Data para el mundo empresarial e identifica algunas de las experiencias mundiales y españolas en la generación y uso de Big Data en el ámbito de la estadística, de la universidad y de las empresas. En la jornada se presentó también el programa modular de la UNED Big Data y Data es Ciencia aplicados a la economía y a la administración y dirección de empresas, un programa que comienza el próximo 1 de enero de 2018 y que tiene abierta la matrícula hasta el día 15 de diciembre. De todo ello vamos a hablar ahora con los profesores de la UNED y codirectores del máster, Julio González Arias y Juan Antonio Vicente. También nos acompaña Manuel Ortega, que es coordinador del estudio que mencionábamos de AECA y jefe de la Central de Balances del Banco de España. Ya les tenemos con nosotros. Gracias, bienvenidos a los tres. En primer lugar, Julio González, ¿qué significa Big Data? Bien, Big Data se puede traducir como grandes datos o datos masivos. En cualquier caso, es la consecuencia lógica a la que hemos derivado por imparable crecimiento de las comunicaciones y la tecnología, unido al desarrollo de aplicaciones interrelacionadas que además permiten tratar y analizar todos estos datos, por lo que el efecto consecuente se amplía de manera exponencial. El tratamiento de datos no solo se circunscribe, como se hacía tradicionalmente, a los datos estructurados, aquellos que, a modo de ejemplo, venían en una tabla, ¿no?, sino también ya a datos no estructurados, es decir, análisis de textos, vídeos, imágenes, que además, hoy por hoy, suponen el 85% de las bases de datos. Si nos retrotraemos un poco, veremos que la primera vez que se aplicó el término Big Data fue en 1997. Se debe a los autores Coase y Ellsworth, y lo definieron como todos aquellos contenidos que no podrían ser hospedados en un disco duro. Podríamos ampliar un poco esta definición y matizarla diciendo que no pueden ser tratados en un ordenador en local. En cualquier caso, a priori, se advierten dos cuestiones básicas en el concepto de Big Data. Uno es el alojamiento y acceso a los datos en cualquier momento. Y dos, el segundo aspecto básico es los algoritmos necesarios para poder tratarlos, lo que se engloba dentro de la ciencia que se conoce como Data Science. La segunda cuestión se la planteamos a Juan Antonio Vicente. ¿Qué engloba y qué aspectos son destacables del Data Science? El Data Science es un proceso interactivo que combina la experiencia sobre un problema dado, en este caso la experiencia del investigador, con una variedad de técnicas tradicionales de análisis de datos, así como tecnología avanzada de aprendizaje automático, con el objetivo de descubrir patrones y relaciones en los datos para la realización de predicciones válidas. Se trabaja, por tanto, con datos estructurados como no estructurados, provenientes de imágenes, vídeos, textos, etc. El Data Science precisa de la interacción de diversas disciplinas, como la estadística, la matemática, la ingeniería de datos, el reconocimiento de patrones y la visualización. Asimismo, otras disciplinas que contribuyen al Data Science serían la inteligencia competitiva, la analítica de negocios o la biología, entre otras. A todo esto es preciso incorporar la creatividad de los científicos de datos, cuya competencia requerirá de las siguientes habilidades: la habilidad para recopilar, procesar y extraer valor del conjunto de los datos, la imaginación para comprender, visualizar y comunicar los hallazgos al resto de la población no especializada en la materia, o la habilidad para crear soluciones basadas en los datos que aumenten los beneficios, reduzcan los costes
o en definitiva tienden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Las técnicas utilizadas provienen fundamentalmente de dos disciplinas. Por un lado, la estadística, donde tenemos dos enfoques. El clásico frecuentista, que es el que estamos acostumbrados a utilizar y que está desarrollado a partir de los conceptos de probabilidad y de los contrastes de hipótesis. Las conclusiones se obtienen en base a la significación estadística o a la aceptación o rechazo de las hipótesis, pero siempre dentro del marco de estudio en el que se está realizando. Se utiliza únicamente, por tanto, la información obtenida en el ensayo. Por otro lado, el segundo enfoque es el bayesiano. La idea fundamental del teorema de Bayes es que se pueden modificar las creencias una vez que observo los datos en tiempo real. En el enfoque bayesiano se combinan, por tanto, las evidencias subjetivas, es decir, la experiencia previa del investigador, con la información objetiva de los datos. La diferencia esencial entre el pensamiento clásico y el bayesiano radica en que en el clásico se pronuncia probabilísticamente sobre los datos a partir de los supuestos, mientras que en el bayesiano se pronuncia también probabilísticamente sobre los supuestos partiendo de los datos. El enfoque bayesiano, cabe decir, no sustituye el estudio de las frecuencias. Lo enriquece con experiencias anteriores, ya que puede ir refinando hacia atrás los resultados obtenidos en cada iteración. Por último, estaría la ciencia de la computación o la inteligencia artificial. Definimos en este contexto como minería de datos, como el análisis masivo de la información contenida en una base de datos, o data warehouse para extraer relaciones, patrones de comportamiento, tendencias, ciclos estacionales, anomalías o cualquier otro tipo de patrones en los datos, sin tener en cuenta el significado preciso de dichos datos. El conjunto de herramientas incorporadas, árboles de decisión y regresión, redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos genéticos o multiclasificadores, se han revelado muy eficientes, fundamentalmente cuando los datos y las variables implicadas son significativamente voluminosos. Por último, señalar que el gran reto actual en el análisis de datos sería el análisis de las redes sociales, los blogs, wikis, etcétera, y su estudio ha dado origen a nuevas categorías como podrían ser la minería social o la minería de opinión. Asimismo, también hay que considerar una nueva categoría que sería la propiciada por el intercambio de datos entre máquinas, el conocido como end-to-end, por lo tanto, dentro de este concepto más general de data mining, podríamos incluir otros ámbitos más concretos como el web mining, el text mining o la minería o análisis de sentimientos. La siguiente cuestión se la trasladamos a Manuel Ortega, que ha sido coordinador del estudio de AECA, decíamos en la presentación, jefe de la Central de Balances del Banco de España. ¿Qué objetivos se han planteado en este documento? Quizá te va a empezar contando. Yo tengo 55 años y ya nací con tecnología a mi alrededor, mucha menos de la que ahora mismo tenemos. La tecnología a la que me refiero es la televisión, el teléfono fijo que siempre estuvo en casa. Lo que pasa es que tiene unas características muy diferentes de la tecnología con la que ahora mismo vivimos. La primera, la desconexión, y la segunda, la privacidad. Había una relación unidireccional normalmente. Significa que de mí sabían aquello que yo quería que se supiera cada vez que hablaba por teléfono fijo, pero nada más. La televisión funcionaba unidireccionalmente. Recibía información, pero yo no entregaba información. Ha habido un cambio disruptivo. Nos enfrentamos con el cambio que incorpora la informática, las comunicaciones, la conectividad a la red permanente, a una nueva forma de vida. Os pongo dos ejemplos. El primero es el de Maps, el de Apple o Google Maps. Cada vez que entramos en el coche, el sistema directamente prevé a dónde voy a ir y me dice cuánto tiempo voy a tardar. Otro caso es el de Amazon. Cuando termino un libro ya me está ofreciendo un nuevo libro con una previsión de cuáles son mis gustos a partir de la información Big Data que existe. Por lo tanto, estamos ante un nuevo paradigma. Es un paradigma apasionante por sus retos como ciudadanos, como empleados, como empleadores, también las empresas.
Pero también es muy exigente, porque primero hay que estar permanentemente actualizado e incluso puede ser hasta preocupante por las consecuencias que tiene esta capacidad, la nueva información y el Big Data y las tecnologías de Big Data, por su capacidad para segmentar la información y preclasificarnos, tanto como ciudadanos como empleados o como incluso como empleadores, sobre todo si esa información se utiliza de una forma espúrea. Por eso AECA, dentro de AECA trabajamos mediante comisiones. La Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad, que dirige Enrique Bonson, es un catedrático de la Universidad de Huelva, pensó que era interesante hacer un documento y me pidieron que yo lo coordinara. Yo soy el jefe de la Central de Balances del Banco de España, me dedico a hacer estadística, a conseguir información sobre sociedades no financieras y decidimos que había que hacer una publicación. Esta publicación se editó en mayo de este año. Debo decir que no es y no va a ser un bestseller en absoluto. Tengo que dar las gracias, de hecho, a todos los que participaron en su redacción porque con mucha modestia han trabajado en preparar un documento que ya está desactualizado. Es una de las características de Big Data, no solo el volumen de información, la variedad de información a la que has hecho antes referencia, Julio, sino también la velocidad, permanentemente el cambio. Eso hace que este documento ya esté parcialmente desactualizado. Pero en cualquier caso era un documento necesario porque queríamos hacer una llamada de atención a Big Data y el impacto que tiene Big Data en nuestras empresas y en nuestras vidas. Big Data está para quedarse, además, no es una nueva tecnología que vaya a desaparecer. Hay un documento muy interesante de septiembre de este año generado por el Fondo Monetario Internacional en el que una de las cosas que indica a los estadísticos, que es el ámbito en el que yo trabajo, precisamente esto, Big Data está para quedarse. Lo que tenemos que hacer es aprovechar esa nueva fuente de información y la cantidad de información y de previsiones que puede generar para que nuestras estadísticas mejoren. AECA, en su Comisión de Nuevas Tecnologías, siempre ha estado pendiente de los cambios tecnológicos. Por ejemplo, en 2002 fuimos los que incorporamos XBRL en España. Ahora mismo XBRL es un sistema una tecnología para la recepción de información, es un estándar de información financiera que se está utilizando por todas las sociedades cotizadas, todas las entidades financieras y también las sociedades no financieras en su depósito de cuentas. Por eso nos parecía interesante que teníamos que afrontar el hacer un documento en donde contáramos cuáles son los retos, las oportunidades y los peligros de esta nueva tecnología. ¿Qué contenido, Manuel Ortega, destacaría usted de este informe? El documento es una nota corta, debo decir, no es un libro. Tiene 4 capítulos y varios anexos. De los capítulos, el primero se dedica a contar qué es y qué no es Big Data. No me voy a detener en ello. Es la información sobre las Vs, volumen, velocidad, variedad, veracidad. Información sobre qué es Big Data, qué no es Big Data, las tecnologías relacionadas, fuentes de información y las novedades más destacables en este campo. El segundo capítulo es sobre las experiencias mundiales y españolas en el uso de Big Data. Concretamente, experiencias en el ámbito universitario, en las empresas españolas que están utilizando Big Data, Open Data y, por último, las experiencias en el ámbito de la estadística. Hay un tercer capítulo sobre Big Data que es generado por las empresas y que es generado para las empresas. El cuarto capítulo se dedica a hablar sobre las nuevas oportunidades que ofrece Big Data para las empresas y para los profesionales. Volvemos a algo que se ha comentado antes y es la importancia que tiene la nueva figura del científico de datos para las empresas españolas. Por último, los anexos. Hay un anexo sobre Big Data y su uso para las pymes. Esto es algo destacable del documento. Big Data no es algo que solamente afecta a la gran empresa, afecta a todas las empresas y también a las pymes. Por eso nos parecía muy interesante el que hubiese un anexo en el que pudiésemos contar qué tipo de tecnología podría utilizarse ahora mismo por pymes para mejorar su productividad. Hay un anexo sobre la estadística oficial y cómo Big Data está afectando a la elaboración de estadísticas, concretamente experiencias sobre estadísticas de precios que se pueden obtener con web scraping o con el uso de escáneres en supermercados.
estimaciones del PIB que pueden mejorarse y sobre el consumo de los hogares que pueden mejorarse con la utilización de información sobre tarjetas de crédito, estadísticas del mercado laboral, por poner otro ejemplo, con estimaciones que se pueden hacer sobre los puestos de trabajo vacantes, también a través de tecnología de web scraping, o estimaciones de los niveles de tráfico y las rutas habituales. Todos estos ejemplos ponen en evidencia cómo se está produciendo un cambio en el modo de hacer estadísticas. Con todo, yo creo que lo más destacable de los anexos es los que se dedican a contar casos de uso de éxito empresarial en España por empresas que están utilizando Big Data. Y hay dos, uno es el de Inditex, una empresa española puntera en la utilización de información, no solo Big Data, tengo que reconocer, ellos lo dicen en el documento, lo que aparece es un resumen de una visita que tuvimos la suerte de hacer a su sede en Arteiso, en donde precisamente nos hicieron ver que ellos utilizan Big Data como elemento de información adicional, pero todavía sustentan las decisiones gerenciales en la información que para ellos sigue siendo más valiosa, que es la de los seres humanos, las personas que están en las tiendas y que deciden qué es lo que hay que vender, si hay que vender ropa de color rojo o ropa de color verde. Pero sí que la predicción de cuál va a ser la tendencia de la siguiente temporada la están empezando a basar en tecnología de Big Data. Un segundo caso que también se cuenta es el de una empresa pequeña española, una pyme española, Tradema, que pertenece al grupo Sonae, que da un ejemplo de cómo la tecnología de Big Data sirve para crear una nueva industria, la industria que se da a llamar ahora Industria 4.0. Tuve también la suerte de visitar sus instalaciones en Valladolid, a la salida de Valladolid, lo que es una tradicional industria, en este caso de fabricación de tableros de madera, con los que luego se construyen los muebles que compramos en IKEA. Uno, cuando se aproxima a la industria, lo que se encuentra es una campa con grandes masas de madera que se van a utilizar posteriormente dentro del establecimiento industrial, máquinas enormes que lo que se dedican es a descomponer la madera para luego volver a componerla en forma de tableros. Y uno no pensaría que allí lo que está es una tecnología de Big Data, pero así es. 20.000 sensores de información que segundo a segundo van dando información sobre los parámetros de producción que van a permitir, entre otras cosas, poder hacer una predicción de qué máquina va a fallar. Con eso han conseguido que la productividad de la empresa se multiplique porque fabrican 24 horas al día sin que haya nunca una parada en la línea de producción. Tan exitosa ha sido la experiencia que esta pequeña y mediana empresa española está siendo ahora la que va trasladando la tecnología productiva al resto de las empresas del grupo Sonae. Son ejemplos muy interesantes, Manuel Ortega, pero ustedes también en el informe estudian los beneficios, los riesgos y los retos de su aplicación. Gracias por esta pregunta. Yo creo que es quizás la más demandante ahora mismo. Big Data está ahí para quedarse, pero ¿cómo nos va a afectar y cómo podemos aprovecharla? Se trata, como digo, de un elemento disruptivo. Los elementos disruptivos, cuando han ocurrido en el pasado, generan selección natural. Y eso, por principio, es bueno, porque hace que tengamos que sacar lo mejor de nosotros mismos. Por lo tanto, lo que aporta son beneficios. Beneficios en términos de aumento de la productividad, aumento de la calidad de los productos, aumento de la calidad de los servicios. Lo que ocurre es que también trae muchos retos y grandes riesgos si no se utiliza de forma adecuada esta información. El primer reto para toda empresa, y ahora ya me centro en el mundo de la empresa, es que por mucha información que haya, por muchos datos que estén disponibles, de nada sirven si estos no se transforman desde el dato a la información y de la información al conocimiento. Hay un cambio en el paradigma empresarial que hace que a partir de ahora lo importante sea el dato. El dato se va a convertir en el centro de la empresa. Quiero daros algunas cifras para dar una idea del cambio al que nos estamos enfrentando. En 1900 el 95% de la población estaba en el mundo rural, no en la industria. En el año 2000 el 5% de la población está dedicado solamente ya a trabajar en el mundo rural. La mayor parte de la población ya ni siquiera trabaja en el mundo industrial, trabajamos en los servicios.
En el 2030, bueno, pues la robotización y la inteligencia artificial hará que el mundo sea algo distinto a lo que ahora conocemos. Las empresas tienen que prepararse para ese cambio, haciendo que ese dato, que es ahora el núcleo del negocio, que hace que los balances empresariales que antes tenían su mayor importancia en los activos no financieros reales, pasen a tenerla en precisamente los activos inmateriales que están relacionados con el mundo del conocimiento. Por eso, en el corto plazo, el primer reto al que nos enfrentamos y se enfrentan las empresas es analizar cómo les impacta este cambio de paradigma en su modelo de negocio. Para eso se tienen que asentar el desarrollo de los nuevos elementos que van a comportar el desarrollo empresarial en la figura del científico de datos, que va a ser una parte sustancial del desarrollo empresarial. El cambio de negocio, quiero poner un par de ejemplos también para poner de manifiesto cómo nos está afectando a las empresas. El caso de Ford, que de ser una empresa que producía coches y vendía coches, ahora su modelo de negocio lo está cambiando para ser una empresa que produce coches, pero no para vender coches, sino para vender servicios de automoción y servicios autónomos de conducción, precisamente. Ese va a ser el núcleo de su negocio futuro, porque en el futuro lo que se espera es que tengamos muchos coches para movernos, pero coches que no van a ser propiedad de ninguno de nosotros, sino que van a estar como un parque para ser utilizado por todos los ciudadanos. El otro ejemplo es Airbnb, que utilizamos de forma profusa cuando hacemos viajes. A partir de hace probablemente 5 años se dio el cambio. Además, ese es otro de las características disruptivas de Big Data, y es que el cambio se produce en muy poco tiempo. Y en 5 años, empresas que podían estar consolidadas siendo las grandes compañías del negocio, en este caso, por ejemplo, de hostelería, pasan a ser desbordadas por plataformas informáticas de uso, de acceso compartido, de acceso social pero con precio, obviamente, a el intercambio de bienes, en este caso el intercambio de casas para el uso vacacional. En el medio y largo plazo, lo que tenemos es algo todavía mucho más demandante, y es el cambio de un nuevo modelo social que está siendo investigado por gobiernos muy avanzados, como por ejemplo el de Finlandia, que está estudiando cómo todo este nuevo cambio en la forma de relacionarse, que va a afectar incluso a nuestra capacidad de trabajo, en donde vamos a ser ayudados por la robotización, ver cómo los ciudadanos vamos a afrontar una vida en la que vamos a tener que trabajar menos horas y dedicar más tiempo a otras cosas. En el campo mío específicamente, que es el de la estadística, pues los estadísticos también tenemos retos. El reto de mantener las estadísticas oficiales, que tienen que estar basadas en la edición de datos absolutamente fiables y precisos, que no se pueden obtener de Big Data, precisamente. Big Data favorece la obtención de información con muy corto plazo de tiempo, reducción del time lag que ahora mismo existe en la producción de estadísticas, acceso a nuevas fuentes. Esos sin duda son los retos a los que nos enfrentamos, el utilizar Big Data para mejorar la producción de estadísticas, pero sabiendo que no se pueden sustituir algunos de los sistemas tradicionales para la obtención de estadística, porque al final lo que se trata es de dar datos oficiales sobre crecimiento del PIB o sobre el volumen de emisiones de acciones que ha habido en el año, que podrán beneficiarse de Big Data para conocer de antemano cuál es la aproximación a esa información, pero el dato oficial final tendrá que seguir publicándose a partir de la utilización de fuentes tradicionales como son los registros administrativos. De forma que ese es el reto al que nos estamos enfrentando. Hablamos ahora del programa modular de la UNED Big Data y Big Data Science aplicados a la economía y a la administración y dirección de empresas. Julio González, en esta cuestión, ¿cuáles han sido los objetivos que se han planteado con el máster y con el programa modular? Efectivamente, desde la Facultad de Económicas, los directores aquí presentes y otros 2 directores que son externos a la UNED, nos vimos en la motivación, en la creencia de que era necesario presentar una propuesta docente
sobre este tema, que tuviese una orientación clara hacia la ciencia de los datos, a la conceptualización, a los métodos y técnicas, a las herramientas estadísticas y sobre todo con un enfoque práctico y muy pedagógico. Este enfoque debe combinar o combina dos aspectos básicos, una parte los aspectos técnicos del conocimiento y por otra parte los aplicados a la economía, a la administración y la dirección de empresas. De tal manera que tal como está diseñado esta oferta formativa, no está únicamente dirigida a profesionales en economía, informática o estadística, sino todo lo contrario, dado que se ahonda y se profundiza en las técnicas y herramientas naturales del Big Data, otorga un interés notable a cualquier profesional en cualquier área de conocimiento, incluso, como apuntaba Manuel, en la vida cotidiana de todas las personas. El claustro de profesores está formado por 26 personas, de las cuales 13 de ellas son profesionales externos de empresas o organizaciones de renombre y de reseña en el sector. Y los otros 13 son profesores, doctores, expertos en la materia, que pertenecen a esta institución, a la UNED, que no debemos olvidar que es una institución pública pionera en el ámbito de la educación a distancia, con más de 45 años de existencia y que es una referencia en el desarrollo de los procesos formativos a distancia y online. Finalmente, uno de los aspectos destacables y que lo hacen diferente a cualquier otras ofertas formativas que podemos encontrar en el mercado en este tema es su estructura modular. Que se compone en base a 3 diplomas: el diploma de experto, el diploma de especialización y el máster, que se concatenan unos a otros. Pero sobre todo, estructurado en base a unos módulos que permitan al estudiante, según se van matriculando de aquellos módulos y se van superándoles, de alguna forma que configure por sí mismo el itinerario académico que quiere obtener. Bueno, Juan Antonio Vicente, como nos comentaba Julio González, precisamente al ser un programa modular, lo que es un aspecto muy interesante, se pueden elegir varios itinerarios. Yo me gustaría ya que para terminar nos explicase cuáles son los itinerarios concretos que se ofertan en este programa modular. Bueno, primeramente sí me gustaría decir que para nosotros ha supuesto un reto bastante importante este máster, puesto que, como decía Manuel, cualquier cosa que contemos ahora mismo mañana está desactualizada. Respecto a los itinerarios formativos, tenemos un itinerario técnico que estaría centrado en el conocimiento de las técnicas y los procedimientos de data science más avanzados. Desde esta perspectiva tenemos 3 módulos especializados, uno en el análisis de series temporales, otro en minería de datos avanzada y otro en test mining y web mining, donde estudiaríamos análisis de sentimientos, web scraping, etcétera. El segundo itinerario sería un itinerario aplicado, centrado en ofrecer una visión de las actividades de Big Data y de Data Science desde una perspectiva sectorial, donde se analizarían las necesidades de formación específicas en estos sectores económicos donde se desarrollan este tipo de actividades y sin olvidarnos también de la protección de datos de carácter personal, de los aspectos normativos. En este sentido, tendríamos 6 módulos específicos, uno destinado al sector financiero, otro destinado al sector de seguros, otro de turismo y Smart Cities, otro de transporte, uno destinado al análisis de la publicidad digital y, por último, el último tema donde se analizarían las aplicaciones en el sector público, en la estadística oficial, y la legislación sobre Big Data, teniendo en cuenta que a partir de mayo del año que viene entra en vigor la nueva Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nada más que dar las gracias a nuestros invitados. Hoy hemos tenido con nosotros a Julio González Arias y Juan Antonio Vicente, que son codirectores del programa modular de la UNED Big Data y Data Science aplicados a la economía y a la administración y dirección de empresas. También nos ha acompañado Manuel Ortega, coordinador del estudio de la ECA sobre esta cuestión y jefe de la Central de Balances del Banco de España. Hasta una próxima ocasión y gracias.
Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel, y de nuevo gracias a la UNED por esta invitación a estar hoy aquí. Bueno, ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias.